Te cuento mi historia. Es el relato en primera persona de la vida de alguien que aprendió la lección que enseña el dolor, los momentos difíciles y muchas veces la incertidumbre de no saber cómo seguir. Quédate con nosotros. A veces, muchas veces, se hace difícil sentirse diferente, verse diferente, actuar diferente. Charlie hablaba en el avance de resiliencia y es una palabra que nos hace ruido. Es una palabra que parece difícil porque es la capacidad que tiene el ser humano de superar circunstancias traumáticas. Te invito a escuchar la historia de Charlie, la historia de muchísimas personas que han sufrido abusos en su infancia y lo han tenido que llorar en silencio y soledad. Pero siempre hay algo que nos ayuda a levantar la cabeza, a seguir adelante y a decir, aquí voy, no pudieron vencerme. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, and I could hold you for a million years to make you feel my love. I'd go hungry, I'd go black and blue, and I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido a Te Cuento mi Historia, bienvenido a Radio Relax Santa Fe. Gracias por aceptar la invitación. Vamos para atrás en el tiempo. Quiero que me cuentes qué es lo que recordás de tu infancia. Mi infancia. Mi infancia. La verdad es que tengo 33 años. Soy de un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe, soy de Villa Ocampo, muy al norte de la provincia de Santa Fe, y la vida en los pueblos transcurre de una manera muy distinta a las ciudades. Tengo que pensar en mi infancia, automáticamente me detengo en mis 5 años. Soy el mayor de 3 hermanos y por aquella época éramos 2 aún,
tenía 5 años cuando mi papá tuvo que dejarnos, tuvo que dejar el pueblo, dejar su familia para salir a buscar un mejor pasar. Fue a trabajar a Córdoba, fue a trabajar a la provincia de Córdoba, a una empresa que se llamaba Estructuras. No me voy a olvidar nunca en la vida. Eh, la verdad es que nuestra situación económica cambió muchísimo desde que él se fue, porque gracias a Dios avanzamos y mejoramos un montón, pero sentimentalmente no. Lo veíamos una vez por mes, un día, porque era el tiempo que él tenía para poder venir al pueblo. Era muy lejos, muchas horas de viaje, más de 12 horas de viaje desde Córdoba hasta Villa Ocampo, en colectivo por supuesto. Y él llegaba un sábado por la mañana y un domingo por la noche se tenía que volver a ir para poder volver a trabajar. Así que lo veíamos una vez por semana, una vez por mes, perdón, una vez por mes. Así que eso fue lo primero que me marcó y lo primero que recuerdo de mi infancia. ¿Y estuvo mucho tiempo lejos, alejado de la familia? Él trabajó un par de años en esa empresa, habrá trabajado unos 6 años más o menos, y después perdió ese trabajo en la ciudad de Córdoba. Dejó de trabajar en esa empresa, pero nosotros no nos enteramos. No, nunca nos contó que había perdido ese trabajo en Córdoba. A nadie de la familia, mucho menos a nosotros que todavía éramos muy chicos, mi hermana y yo seguíamos siendo muy chicos. Y en lugar de volver al pueblo, en lugar de reunirse de nuevo con nosotros, con su familia, consiguió trabajo en Rosario. Mira qué ironía. Yo actualmente estoy viviendo en Rosario. Consiguió trabajo en Rosario en un restaurante muy conocido de acá que se llamaba Lola Mora, y desde acá siguió enviándonos todos los meses el dinero para que nosotros podamos eh, estar cómodos o bien, digamos, en el pueblo. Pero no nos imaginábamos bajo ninguna circunstancia lo que iba a ocurrir un tiempo después. Un tiempo después él pierde el trabajo en Rosario y por alguna razón que nunca entendimos decidió no volver al pueblo, no volver con su familia, tratar de quedarse acá, de establecerse acá en Rosario. Hubo muchas versiones. Hubo versiones que decían que tenía otra familia, hubo versiones que decían que siguió buscando trabajo para poder ayudarnos. Hubo muchas cosas que uno no las olvida. En el medio nosotros lo llorábamos y lo esperábamos y lo extrañábamos todos los días. Cuestión que ya por ese entonces nosotros vivíamos con un ser magnífico que era mi abuela materna, que hizo y dio todo por nosotros. Mi abuela y mi abuelo, los dos, doña Cuti y don Horacio, que los recuerdo con tanto afecto siempre, ¿no? Y ella era una mujer muy fuerte, muy valiente, muy aguerrida. Y era una mujer también muy conocida, demasiado conocida. Tenía de amigo al comisario del pueblo. Entonces ella habló con el comisario del pueblo, le contó lo que estaba pasando y le dijo, y lo voy a decir, perdón, pero lo voy a decir con textuales palabras de doña Cuti: buscámelo y tráemelo a ese hijo de puta acá. Y lo encontraron y mi papá volvió a mi casa, pero en el medio de todo eso, lamentablemente mi mamá por tristeza y por soledad y tal vez
por no saber cómo enfrentar la situación, cayó en un vicio y se volvió alcohólica. Lamentablemente se volvió alcohólica. El vicio pudo con ella y fue un tiempo muy, muy difícil. Un tiempo muy difícil que también sobrellevamos gracias a mi abuela, porque era ella quien nos cuidaba, quien nos defendía, quien nos educaba, mientras mi mamá no podía porque lamentablemente estaba enferma. El alcoholismo es una enfermedad. Y bueno, sumida en la tristeza por el abandono de mi papá, ella no tuvo más remedio que refugiarse en la bebida y todo lo que eso resultó para nosotros, ¿no? Una vida de estar pisando con pies de plomo, como quien dice, y con miedos y demás, pero gracias a Dios con la compañía siempre de mis abuelos. Bueno, cuestión que mi papá regresa a Villa Ocampo y mi mamá lo perdona y él volvió a nuestra casa, a nuestra familia, pero cuando creímos que tal vez podría ser la solución de algo, en realidad fue como desatar un incendio, porque mi mamá ya era alcohólica y pasaba sus días perdida en el alcohol, y él volvió de una ciudad con, como quien dice, una mano atrás y una mano adelante, ¿no? Sin absolutamente nada, sin trabajo, sin dinero, sin ropa, sin nada, a un pueblo que no ofrece ayuda, que no ofrece salida laboral, que no ofrece posibilidades de progresar para nadie, mucho menos para las personas humildes. Y lamentablemente, en lugar de tratar de salvar nuestra familia y de rescatar a mi mamá, él lo empezó a tomar, y cuando nos dimos cuenta, éramos hijos de dos padres alcohólicos. Y la verdad fue una época muy dura para nosotros, éramos muy, muy chicos, pero la vida nos estaba diciendo que teníamos que empezar a ser un poco más maduros de golpe, a ser más responsables y a tener que empezar a abrir un poco los ojos para poder estar a salvo nosotros. Fue una época muy difícil, una época muy, muy difícil con dos papás alcohólicos. En el medio de todo eso, nosotros vivíamos muy cerca de la casa de mis abuelos paternos. Vivíamos a media cuadra de la casa de mis abuelos paternos y acostumbrábamos a ir mucho. Íbamos cuando salíamos de la escuela, íbamos los fines de semana, íbamos a jugar con todos mis primos porque tenemos tenemos un montón de primos. Y era muy lindo ir a la casa de mis abuelos. Mi abuela paterna era una mujer que tenía unos jardines fantásticos. Y yo siempre fui muy, muy alucado, muy, muy travieso, muy, muy irreverente. Y también se ve que movía demasiado las caderas. Y lamentablemente en ese contexto, un familiar creyó que de alguna manera podía... Nada, fui abusado por el hermano de un tío cuando tenía 12 años. Y como si no fuese poco el hecho de ser abusado, el tipo me hizo sentir mucho tiempo de mi vida que fui yo el culpable o el responsable de que eso haya pasado. Después de haber sido abusado sexualmente por este tipo, me replanteé un montón de cosas. Pensé en qué era lo que yo hacía mal para que el tipo sienta que de alguna manera lo estaba provocando o lo estaba incitando a algo. Pensé en que tenía que alejarme rápidamente de todo ese espacio, que tenía que dejar de visitar a mis abuelos, dejar de visitar a mis tíos. Pero lo que primero pensé y lo que primero resguardé fue mi hermana,
Yo la amo con toda mi alma y no podía pensar en el hecho de que a ella le pueda suceder lo mismo. No me lo hubiese perdonado jamás, jamás en la vida. Yo lo superé. Años, años y años y años de tratarlo y lo superé. Y hoy en día hablar con vos nuevamente de esto me remueve todo ese pasado horrible y no puedo evitar que algunas lágrimas se escapen, pero lo superé y entendí que era la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Los que no pudieron entender fueron la familia de mi papá, ¿no? Porque de repente nosotros nos alejamos de ellos, dejamos de ir a la casa, yo no permitía que mi hermana fuese, no iba yo, nunca explicamos nada. Yo tenía mucho miedo de hablar, muchísimo miedo de hablar, porque el tipo me decía que era mi culpa, que era mi culpa, que era yo el responsable. Y lo que quiero decir es que nunca la víctima es responsable, nunca es culpa de la víctima, nunca nada que nosotros hagamos puede ser un habilitante para que otra persona pueda sentir que puede vulnerar nuestro cuerpo, nuestra intimidad, como se le ocurra, ¿no es cierto? Pero bueno, pasó y lo superé, lo afronté y lo superé y sí me quedó como una consecuencia el haberme alejado por completo de mis abuelos paternos y de toda la familia de mi papá, que nunca supo por qué y que en lugar de tomarse el tiempo de preguntarme o de investigar, lo que hicieron fue empezar a acusar a mi mamá de que era por culpa de ella, que no íbamos más, que mi mamá nos hacía creídos, que nos hacía pensar que éramos más que ellos. Ni hablar, después mi hermana también tiene una historia bastante particular, ella es policía de Reconquista, está trabajando en Reconquista, y entonces ella se hace policía y era una mala palabra para toda la familia de mi padre, y la empezaron a odiar porque habíamos dejado de ir cuando éramos chicos y porque encima después era policía. Así que fue todo un tema, porque la verdad es que fue muy triste lo que me pasó, fue terrorífico y fue desgarrador lo que me pasó y fue muy triste que ellos nunca supiesen por qué y que nunca se hayan tomado el trabajo de preguntarme o de investigar por qué nosotros dejamos de visitarlos y de ir a su casa. Indudablemente, con 12 años, con tan solo 12 años, te tocó vivir una experiencia horrorosa. Aún bajo las amenazas que este señor te hacía, ¿nunca se te ocurrió, nunca estuviste tentado a contárselo a tu abuela, a quien tanto querías, a tu abuela materna o a tu mamá? No, vos sabés que fui yo el que nunca habló. Yo sentí que de verdad era mi culpa. El tipo, Jorge se llamaba, me hizo sentir a mí de verdad que era mi culpa, que lo que él había hecho fue responsabilidad mía. Y me hizo pensar en que mi mamá se enojaría mucho conmigo, o que mi mamá se enojaría mucho, o que se pondría tan triste que podría llegar a tomar una mala decisión. Eh, y fui yo el que se alejó de la casa de mis abuelos y el que hizo que mi hermana se alejara porque no la dejé ir nunca, porque nunca más volvimos y ni siquiera mi hermana lo supo. Yo pude hablar de esto recién un tiempo, muchísimo tiempo después. Yo ya era grande, estaba en la secundaria, tenía 16, 15, 16 años cuando lo pude hablar, porque el tipo este cuando abusó de mí lo hizo en un galpón de unos caballos que mis abuelos paternos tenían, porque ellos eran carreristas, les gustaban mucho las carreras de los caballos y tenían galpones donde cuidaban y daban de comer a los caballos de carrera. Y el tipo este abusa de mí en uno de esos galpones y me hace llegar hasta ese lugar con la excusa de mostrarme uno de los caballos que corrían carrera. Y, y después yo lo pude hablar mucho tiempo después, cuando yo ya estaba en la secundaria.
un día que mi papá llega a mi casa y nos da la noticia de que este tipo se había ahorcado, se colgó en el mismo galpón de los caballos. Un día muy temprano en la mañana apareció colgado. Él finalmente se suicidó. Pero fuera de todo eso, mi abuela materna nunca, jamás se enteró lo que pasó. Mis papás, mis hermanas y mis amigas se enteraron ya de grande, cuando ellas ya eran grandes, de lo que había pasado, cuando yo lo pude tratar y cuando pude finalmente contar y hablarlo así como lo estoy hablando con vos ahora, a todo esto que pasó. En definitiva, tus abuelas, que cada una desde su lugar, desde su rol, jugaban un papel muy importante en tu vida y en la vida de tu familia. Nunca se llegaron a enterar de esto. Cuando recién empezaba la pandemia, antes de que empiece la pandemia, unos días, una semana antes de que empiece la pandemia, la cuarentena, mi abuela paterna se murió y ella se murió esperándonos. Ella se murió siempre preguntando por nosotros, porque cada vez que ella lo veía a mi papá, le preguntaba por nosotros y le preguntaba cómo estábamos y le preguntaba qué era de nuestras vidas y mi papá le contaba de nuestros avances académicos y de nuestros avances en la vida. Y así todo, no, nunca fuimos a verla. Yo fui, más adelante te voy a contar cuándo fui a verla en una oportunidad y por qué fui, pero después de que ocurrió eso, no la vimos nunca más. Ella se murió esperándonos y sin saber por qué nosotros nos alejamos de su casa. Vos sabés que yo estaba en Rosario cuando mi abuela paterna falleció, doña Élida López, y viajé, viajé a Villocampo para su velorio y aproveché para obviamente ver toda mi familia, pero también aproveché para reunirme de nuevo con mi familia paterna, con mi abuelo y con mis tías. Y bueno, ahí la volví a ver después de tanto tiempo en su velorio, ¿no? Y cuando yo regresé a Rosario, esperé un tiempo prudencial, que creo que fueron 1 o 2 semanas, y le reenvié a una de mis tías, que es profesora de historia y con la que yo tengo muy buena relación y la que me alentó a estudiar y a avanzar en la vida, una hermana de mi papá, le reenvié un proyecto que yo había escrito en el cual yo contaba mi historia personal y en ese contar mi historia personal cuento este abuso y ahí recién ella se enteró también por qué nosotros nos habíamos alejado de ellos, que no era mi mamá, que mi mamá no nos llenaba la cabeza, que no era que nosotros éramos creídos, que nos creíamos más que ellos, que no era que tuviésemos más que ellos, sino que había pasado eso y yo tenía miedo que me vuelva a suceder o que peor aún le sucediera a mi hermana. Y entonces por eso dejé de ir y impedí que ella también fuese. ¿En ningún momento se te ocurrió buscar un apoyo, una contención, aunque sea fuera de tu familia porque no querías hablarlo con ellos? No, 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 no tuve apoyo, no tuve contención ni tuve confidente. Éramos la vida y yo. Éramos lo que me tocó en suerte y yo. Porque imagínate que mi mamá ya estaba sufriendo una adicción, mi papá sufría la misma adicción a la par de ella, y el tipo me hacía creer que yo era el culpable y yo me moría de miedo, me moría de angustia, lloraba solo, porque yo decía, yo no le voy a causar este dolor a mi mamá, yo no se lo voy a contar. Y por otro lado decía, bueno, no le voy a causar este dolor a mi mamá, pero podría hablar con otro. Y entonces después solo me volví a contestar y decía, no le voy a decir a nadie porque nadie me va a creer.
porque van a creer que yo estoy mintiendo, porque en cuanto él dijera que era mentira, no me iban a creer. Entonces no tuve apoyo, no tuve ningún tipo de contención. Estuve solo y la peleé solo. Va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, Lili, va a sonar muy fuerte y tal vez cause un poco de impacto, pero cuando esa mañana, una mañana de invierno, fría, fríísima, yo todavía estaba acostado y mi papá llega y dice que Jorge se había ahorcado, que había aparecido ahorcado en el galpón de los caballos, yo salté de mi cama y fui corriendo hasta la cocina y le digo, hoy es el día más feliz de mi vida. Y me acuerdo como si fuese hoy, porque esas fueron mis palabras para mi papá y para mi mamá. Hoy es el día más feliz de mi vida. Y recuerdo que mi mamá me dijo, hijo, no digas eso. Hijo, no seas así, eso no se dice. ¿Por qué decís eso? Sin duda este acontecimiento, fuerte por cierto, no deja de ser un clic en tu vida, un antes y un después. Y ya estamos en la adolescencia. ¿Qué pasa en tu adolescencia? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la sentís? Bueno, mi adolescencia, la verdad es que después continuó siendo un poco trastabillada. Después de que sucedió todo eso que ya te conté anteriormente, empecé terapia, hice un tiempo de terapia con un profesional, con el doctor Víctor Tomé, y ya cuando ingresé a la secundaria tenía otra visión. Yo en el fondo era diferente a los adolescentes que comenzaban la secundaria. Yo perdí gran parte de mi inocencia y de mi sensibilidad eh, por culpa de todas estas situaciones que ya me habían tocado en la vida, ¿no? Pero lo que nunca perdí y lo que le aconsejaría a todos los que me puedan estar escuchando son las ganas y la alegría. Nunca perdí ni las ganas de avanzar, de continuar, de seguir, de cambiar, de mejorar, ni la alegría. Yo creo que uno puede cambiar su realidad y creo que está en uno cómo deja que las cosas influyan, ¿no? Yo la verdad es que me empecé a tomar todo como un poco más calmo, como empezar a pensar que todo tenía un porqué en la vida y que seguramente a la larga se iba a entender el porqué de todo esto, ¿no? Y confío mucho en Dios, soy muy creyente y confío mucho en Dios, así que siempre traté de manejarme con una sonrisa. Y entrando a la secundaria también fue muy difícil, ya un poco más abierto, ya eh, ¿cómo te puedo decir? Ya reivindicando lo que yo era, ya habiendo salido del closet, como se acostumbra a decir, que yo no entiendo de qué closet sale uno, ¿no? Yo jamás estuve adentro de uno, ni lo estaría tampoco, pero ya empezando a transcurrir mi adolescencia, tuve la fortuna de conocer personas maravillosas. Tuve la fortuna de conocer las que hoy en día son mis amigas de toda la vida. Imagínate que hace más de 20 años que somos amigos y somos un grupo de 4 personas. Belén, Vanessa, mi hermana, la gorda, y yo y toda la adolescencia juntos, en las salidas, en las aventuras, en todo lo que los amigos puedan compartir. Así que mi adolescencia sí fue un poco más afectuosa, sí tuve quien me contenga, sí tuve quien me aconseje, quien me abrace, quien me oriente. Éramos cuatro en contra de lo que sea, 4 en las situaciones y en los momentos más lindos de la vida y 4 en todos esos momentos que nos partían en dos, pero que gracias a Dios sabíamos que estaban los otros para armarnos de nuevo y para continuar el viaje. ¿Cómo fue tu paso por la secundaria? Bueno, en la secundaria
la secundaria también fue un lugar bastante cruel, ¿no? La secundaria es un lugar bastante cruel, bastante hostil para todos y un poco más cuando uno tiene una identidad diferente a la del resto. Yo en la secundaria ya era abiertamente gay, si bien no tenía un cartel colgado que decía soy gay, eh, no lo oculté tampoco, nunca lo oculté. Al que me preguntó, siempre le fui fiel, digamos, yo con la verdad como bandera hasta el día de hoy. Y la verdad es que sí, fue complicado porque sentía que no encajaba en ninguno de los mundos que nos ofrecían. Porque por un lado estaban las chicas y todo el mundo de las chicas y, y toda esa femineidad que ellas envolvían, y por el otro lado estaban los varones y yo era era como que para un lugar me sobraban cosas y para el otro lugar me faltaban. Así que fue como bastante complicado también encarar mi adolescencia dentro de la secundaria. Em, y la incomprensión de los profesionales, porque, a ver, si tengo que remontarme a mi adolescencia en la secundaria, lo que tenía de bueno era que el cursado en sí era muy lindo, era eh, tenía compañeras muy buenas y que nos reíamos muchísimo durante las clases, pero automáticamente recuerdo las clases de educación física y sufría horrores, porque... porque el profesor no tenía la sensibilidad o la preparación para darse cuenta de que era uno, pero uno distinto al resto. Y, y las clases de gimnasia se trataban de salto al cajón, de carreras, de fútbol. Todo el tiempo era fútbol y a mí no me gustaba jugar al fútbol, odiaba jugar al fútbol y me obligaba a ponerme en un equipo de fútbol y a entrar a una cancha a jugar al fútbol, a entrar a una cancha a jugar al básquet porque era hombre, porque era varón y porque sos varón, tenés que jugar al fútbol. Y la verdad es que yo la pasaba terrible, 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 que me hacía mal que el profesor no se dé cuenta que no era lo que a mí me gustaba, que no era yo. Y voy a contar algo muy particular y muy gracioso. Em, no nos podíamos correr. 5 años de secundaria en los que no nos podíamos correr de ese paradigma de que los varones tenían que jugar con fuerza al básquet, al fútbol, a las carreras. Y yo era la antítesis de todo eso. Entonces, por aquella época tenía una prima que tenía problemas de asma. Y una vez yo encontré un certificado de mi prima donde decía que ella no podía hacer ningún tipo de esfuerzo físico o no podía hacer actividad física porque tenía asma. Y yo, con poca edad, lo que hice fue borrarle el nombre de mi prima al certificado, agregarle mi nombre, arriba de todo mi nombre y mi número de documento, y sacarle una fotocopia para que no se note que lo había borrado y lo había agregado yo. Y después le presenté al profesor de educación física y le dije, profesor, yo no puedo seguir haciendo educación física de esta que usted me propone porque soy asmático. Yo supongo que el profesor lo creyó o supongo que en el fondo por fin se empezó a dar cuenta de cómo venía en la mano y no hice más actividad física, no hice más educación física por el simple hecho de que no podía jugar al fútbol, ni al básquet, ni saltar el cajón, ni correr carreras. Entonces rendía educación física haciendo trabajos prácticos y de manera oral. Así que eso fue parte de mi adolescencia en la secundaria. Y mi adolescencia como persona fue fantástica. Yo, estas cuatro locas, estas tres locas que conocí, cuatro, eh, fueron lo mejor de mi vida. Lo mejor, por lejos, lo mejor de mi vida. Hemos compartido una vida entera y tuvo sus sinsabores, pero fue una vida entera más de feliz que otra cosa. Así que ese fue mi adolescencia. Bien,
¿Cómo sigue tu adolescencia después de esto? También en el transcurso de esta adolescencia, ¿no? Y siempre de la mano de mi hermana, debo reconocer que ella fue siempre la más valiente. Eh, Cuando nosotros empezábamos la secundaria y aún estando mis papás eh, con problemas de adicción, mi mamá se quedó embarazada de mi última hermana, de María Victoria. Y, y bueno, ella cuando se entera que estaba embarazada de María Victoria, hace hasta lo imposible porque el embarazo no llegue a término. Siguió trabajando, siguió andando en bici, picaba leña y todo eso era para ver si de alguna forma eso no continuaba. Y la pequeña ahí se quedó y se aferró a la vida como ninguna. Y entonces al tercer mes de embarazo mi mamá nos comentó a nosotros que estaba embarazada y gracias a ese embarazo ella dejó de tomar alcohol. Gracias a que se embarazó, ella pudo recuperarse y volver a su vida. Hoy en día es una mujer completamente plena y es lo más grande que tengo en mi vida porque es lo mejor de mi vida. Mi mamá es grande, mi mamá es gigante y salió de eso. Y el valor de mi hermana tan chiquita, con 13 años, fue lo que lo salvó a mi papá, porque ella con 13 años fue a hablar con un médico y a contarle que nuestro papá era alcohólico. Entonces el médico la aconsejó y nos dio, en ese momento nos recetó unas pastillas que eran carísimas, que teníamos que hacer muchísimo para poder comprarlas y le empezamos a dar esas pastillas sin que él supiese. Eh, y, y así también él pudo salir de su adicción y también hoy en día sigue junto a mi mamá y también se recuperó y también lleva una vida completamente normal, gracias a Dios, y pudimos recuperar a nuestros dos papás y a todo el amor y la ternura que un padre tiene para darle a sus hijos. ¿Cómo sigue tu adolescencia después de esto? Bueno, después mi adolescencia fue como un poco más tranquila. Eh, ya tenía mi hermana que fue siempre mi amiga y, y mis amigas Belén y Vanessa con las que pasábamos tardes, noches, mañanas, amaneceres increíbles. La verdad es que la pasamos muy bien y compartimos muchas cosas juntas. Siempre con el peso de mi orientación sexual a cuestas, ¿no? Porque ser gay en un pueblo no es para nada fácil, pero nunca tuve vergüenza ni nunca lo oculté, al contrario, siempre le puse la mejor onda y la mejor ganas a todo lo que hacía. Mientras terminaba mis estudios secundarios, empecé a trabajar en un gimnasio, hermosísimo el gimnasio en el que trabajé. Trabajaba de instructor y ahí me rodeé de un montón de gente muy buena, de alumnas, de conocidos, que más tarde se hicieron amigos y empezó un devenir artístico porque empecé a bailar y empecé a hacer coreografías y la verdad es que se empezó a tornar un poco más colorido todo, más alegre, y empecé a darme cuenta cuál era mi misión. Y hasta el día de hoy siento que tengo dos grandes misiones. Una es llevar un mensaje esperanzador a todas las personas del colectivo LGBT, a decirles que somos personas ante todo y que tenemos sentimientos y que tenemos una vida como todo el resto y que por lo tanto no tenemos que dejar de tener sueños y de luchar para cumplir nuestros sueños. Y por otro lado, esto de enseñar que me apasiona tanto, que me es tan grato, que es mi vocación.
Te cuento mi historia. Es el relato en primera persona de la vida de alguien que aprendió la lección que enseña el dolor, los momentos difíciles y muchas veces la incertidumbre de no saber cómo seguir. Quédate con nosotros. Cuando terminé la secundaria me di cuenta que lo que quería era educar, lo que quería era transformar, lo que quería era cambiar un montón de mentes chiquititas y decirle que no hace falta discriminar, que no hace falta marginar, que somos todos iguales y que podemos convivir en un mismo mundo y que podemos ser felices aceptando las diferencias del resto. Y entonces, motivado en gran parte por una tía, por la mamá, perdón, por una hermana de mi mamá, empecé mi carrera docente. Mi carrera docente fue fantástica. En el profesorado de educación primaria conocí maestras formidables. La conocí a Vanessa Pagano, a Marisa Gán, a Joana Machín, a la directora, la señora Olga, a Sonia Masario, a tantas, tantas, tantas profesoras que marcaron mi trayectoria, que la verdad eran profesoras y a la larga terminamos siendo grandes amigos. Eh, Fue fantástico poder recibirme de profesor de educación primaria y ni hablar cuando empecé a ejercer. ¿Cuánto hace que te recibiste de docente? Me recibí el 30 de julio del 2018 porque en el medio me, me- me salí de camino, como quien dice, me fui a probar suerte 2 años a Córdoba, trabajé como mozo en un restaurante de Córdoba, después volví porque extrañaba mucho a mi familia y entonces cuando vuelvo me dediqué a pleno a terminar mi carrera. Rendí mi última materia, me recibí 30 de julio del 2018 y automáticamente me inscribí y como por arte de magia empecé a trabajar. Empecé a trabajar en la escuela 1261 de Barrio Guadalupe de la ciudad de Reconquista, que aprovecho y si tuviesen la oportunidad de estar escuchándome, les mando un fuerte, fuerte abrazo a toda la comunidad educativa de la escuela 1261 de Barrio Guadalupe. Y fui creando mi propio camino en esto que es educar, en esto que es andamiar a los chicos, y la verdad es que me sentí pleno, me sentí pleno y comencé a darme cuenta que esa era mi vocación y que esa era mi misión en el mundo, transformar desde la docencia. Trabajé en esa escuela hasta el 2019, abril, mayo del 2019. Después, en el mes de junio, me llega una invitación para asistir a una charla de un doctor de Rosario, el doctor Nicolás Giri. Iba a dar una charla que se llamaba Desmitificando la ESI. Yo decía, ¿qué va a venir a decir del medio de la ciudad al pueblo? Que ya habíamos enfrentado otra charla que había sido como bastante agresiva, bastante fuerte, y yo decía, no voy a tolerar que venga otra persona a querer imponernos su ideología. Y nada, me di la oportunidad de ir y de escucharlo, y hoy en día es la persona con la que comparto mis días, con la que estoy compartiendo mi vida. Es una excelente persona de la cual estoy profundamente enamorado y con la que tenemos un montón de proyectos en común. El doctor Nicolás Giri, abogado, casualmente tenía una fundación
y por aquellos días yo estaba escribiendo un proyecto educativo para poder aplicar la ESI en todo el norte de la provincia, la Ley de Educación Sexual Integral, que es tan importante, tan necesaria, y estaba redactando un proyecto para poder aplicarla en todo el norte de la provincia, que nunca llega nada al norte de la provincia de las políticas de educación, ¿no es cierto? De la política de diversidad sexual. Lo conozco a él y al tiempo de estar, de charlar y de llamarnos y de ir conociéndonos, me cuenta que tenía una fundación, la Fundación para el Cambio Social, que es la fundación en la que actualmente trabajo, de la mano de quien es mi pareja y el presidente de la fundación, y juntos tenemos un montón de sueños y más que sueños tenemos proyectos que los vamos a hacer realidad, que están siendo hoy una realidad tangible a pesar de la pandemia y a pesar del contexto social en que vivimos. Eh, Así que bueno, nada, después de todo eso que les conté que me ha tocado vivir, finalmente llegó la satisfacción, llegó lo bueno. Me recibí, tengo un título, tengo un amor, estoy compartiendo mi vida con ese amor y aparte estoy llevando adelante todos mis sueños y cumpliendo con todos mis proyectos. Entonces, nada, solamente dejarles el mensaje de que por más obstáculos que uno tenga en la vida, por más dolor que le toque pasar, siempre es posible llegar a la meta. Siempre es posible cumplir nuestros sueños en tanto y en cuanto los mantengamos siempre frescos, siempre presentes y en cuanto nos mantengamos positivos. Porque cuanto más positivos estamos y cuanto más sonriamos, más buena energía atraemos a nuestras vidas. Hay veces que no entendemos muchas cosas. Hay veces que hay situaciones que no logran entrar en nuestro corazón, que nuestra mente no logra procesarlas, que no entendemos por qué. Yo tuve que irme de mi pueblo porque en mi pueblo no me permitían ejercer en las escuelas privadas porque era gay. No me dejaban ser docente por mi condición sexual. Vine a Rosario en busca de oportunidades laborales, de un mejor pasar económico. Y encontré en Rosario el amor y el acompañamiento de una persona incondicional. Encontré la posibilidad de hacer realidad mis sueños. También me tocó perder, porque en el contexto de la pandemia perdí mi abuela, esa abuela que tanto les dije que había hecho por mí en mi infancia, la perdí. El 1 de junio ella nos dejó y no tuve la posibilidad de un último beso, de un último abrazo, no tuve la posibilidad de volver a verla. Y entonces uno a veces se pregunta cuánto estamos dispuestos a dar, ¿no es cierto?, por cumplir nuestros sueños. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Quiero decirles que no duden en dar, que no duden en sacrificarse, que no duden en luchar por todo lo que anhelan, porque mientras luchen va a ser posible siempre llegar a donde y con quien ustedes quieran estar. Gracias. Trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day.
wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias por compartir con nosotros una historia de vida que realmente llega al corazón. Es el relato de un valiente que logró saltar barreras, un niño que cayó sus lágrimas por defender a sus seres queridos. Quiero cerrar esta historia con otro mensaje para vos que nos estás escuchando, con el mensaje de una profesional. Ella es Romina Puig, licenciada en psicología, y se une a la historia de Charlie desde otra mirada. Y presta atención porque este mensaje es para vos, escúchalo, tal vez te pueda ayudar. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, en relación a la temática del abuso sexual infantil, que es un tema que es sensible, delicado y que nos atraviesa en la actualidad y desde hace muchas décadas, lamentablemente, me parece importante sumar la importancia no solo de la detección de señales por parte del niño que podríamos tener como alarmas, en el sentido de que ahí puede estar ocurriendo algo extraño para consultar con un profesional, sino también sobre la importancia de la prevención. Si uno se pudiera preguntar si existe una manera de prevenir el abuso, la realidad es que nunca podríamos saber en las vicisitudes de la vida cuándo un niño se puede encontrar con un perverso, ¿no? Pero de alguna manera sí poder instaurar desde la familia, que es el primer eje de protección del niño, la importancia de la privacidad del cuerpo, ¿no? Respecto a que es algo que no se puede tocar y poder empezar a marcar la diferencia entre el contacto físico bueno, como puede ser una caricia, un beso en la mejilla, una acción de afecto, a lo que sería un contacto malo y lo privado de las zonas genitales, ¿no? También promover lo que es la higiene personal propia a una edad en la cual ya lo puedan empezar a hacer. Y con respecto a las señales, poder leer, digamos, a tiempo, ¿no? Ya sea desde un llamado de atención desde una institución, como lo puede ser la escuela, una academia o un jardín maternal, ver cambios en la conducta corporal, regresiones que pueden llegar a hacer los chicos, cambios en el estado de ánimo, conductas o trastornos en el sueño, bajo rendimiento escolar, también ver el tema de los dibujos, si hay algo allí que aparece como extraño, que no solía ocurrir, o la reproducción en el juego, digo, los chicos se muestran haciendo cosas simbólicamente en el juego de lo que muchas veces ellos perciben o adoptan, con lo cual es importante también poder visualizar esto que pueden expresar a partir del juego. Y siempre tener en cuenta que la niñez es una etapa muy vulnerable, que es muy importante que ya sea la familia, las instituciones, los pares o los tutores puedan prestar mucha atención a estos cambios. Y me parece también muy importante remarcar la importancia de la educación sexual integral en el colegio, ya que muchas veces en la familia no hay recursos como para poder conversarlo. La institución vendría a sumar en pos de estos conocimientos y la importancia, digamos, de que el chico pueda saber cuestiones relacionadas a la sexualidad.
Esto fue Te cuento mi historia. Nos volvemos a encontrar. Martes y domingos a las 22. Aquí, en Radio Relax Santa Fe. Esto fue Te cuento mi historia. Nos volvemos a encontrar. Martes y domingos a las 22. Aquí, en Radio Relax Santa Fe.